Bueno, llegó el momento. Toma de posesión. Impacto y retos. Desde Trujillo hasta Luis Abinader. Para narrarlo, un experto periodista. Amigo mío, desde Cronómetro Político, yo le comenté a este amigo, voy a atreverme a hacer un proyecto cada domingo en Televisión y Canal América. Él me dijo, Alberto, bueno, le dice, cuenta conmigo. Salvador Sánchez. Recojo, buenos días primero, recojo una frase que usted dijera tempranito hoy. Todo el mundo en sintonía, se acabó la monotonía. Ay, mi madre, si le dice Salvador, yo lo creo. Salvador, es increíble cómo, y permíteme, Alberto, sí. Es increíble cómo tú tienes un sello para el espectáculo, para la producción televisiva. Te decía en día pasado, no me está dejando ni dormir porque de tarde, de 2 a 3 de la tarde, sí, está en la televisión, de noche está en la radio, sí, sábado en la mañana en la radio, Neón, sí, y domingo en este nuevo espacio. Sí. Y resulta que cada vez que tú retornas a la televisión, pega una producción de televisión, pero al mismo tiempo impacta en los géneros musicales. Gracias, Salvador. Desde que tú entraste otra vez a la televisión, el merengue se ha reposicionado. Gracias, Salva. En mucho, en mucho. Eso por un lado. Y por otro lado, un detalle de José Peña Suazo. Ahí está Peña en los estudios. Sí, un detalle que no lo olvido. Es músico de estudio, de los buenos músicos del país. Sí, correcto. Arreglista y productor musical, sí, ese Peña Suazo. Así es. Y no me olvido que hace 26 años, hace hoy 26 años, iba de gira con una orquesta en la cual él estaba en ese momento, sí, para todo Estados Unidos por 3 meses. Y yo lo acompañaba. En ese momento, en el aeropuerto José Francisco Peña Gómez, Peña Suazo me dijo, vamos a hacer una parte en lo que nos registramos y eso, sí, porque yo quiero que él me decía que usted escuche esto. Y me puso en un casetito la música de la primera producción de él para que yo lo escuchara en un casetito. Ajá. Y cuando yo escuché, le dije, todo eso es un palo. ¿Y cómo tú le vas a llamar a la orquesta? Y me dice, ¿qué es lo que? La banda gorda. Ay, mi madre. Hace 26 años, en el aeropuerto José Francisco Peña Gómez. Wow. Y meses después, dejó la orquesta donde estaba y lanzó su proyecto. Y justamente de esa primera producción, todos fueron hits. Todos. Wow. Y no conozco ningún tema musical de Peña Suazo que no haya impactado en la población, en el gusto. 25 años, Salvador. Sí, en Jarro Live, de manera exclusiva, lo presentamos hoy en Lo Mejor del Domingo. Sí. Vamos a lo que vinimos entonces, Salvador. Vamos a lo que vinimos. Toma de posesión, impacto y retos, desde Trujillo hasta el día de hoy. Empezamos con Rafael Leónidas Trujillo Molina. Vamos a ver. Cuando llega al poder Trujillo, sí, en ese momento... ¿Qué año, Salvador? Él venía de La Guardia. ¿Qué año? 1929. 29. Él venía de La Guardia, era un guardia. Ok. Un delincuente, un ladronzuelo. Wow. En La Guardia. Un ladronzuelo. Estaba vinculado a robos y a cosas menores, a hurtos. Y el reto que tenía Trujillo planteado cuando llega por primera vez era el ordenamiento del Estado Dominicano, porque no existía institucionalmente como tal, y el hacer posible que el país no siguiera con cacicazgos, en el sentido de que en ese momento, cuando Trujillo llega al poder, sí, lo que habían eran muchos gobiernitos en el país, en el este, en el sur, en el norte, gobiernitos. ¿Cuál fue el impacto entonces de Trujillo? Que ordenó
el Estado Dominicano. Okay. Y vino el huracán San Zenón, impactó al país, desbarató la capital que existía en ese momento. Sí. Y en función de eso, Trujillo reconstruyó la capital y construyó el país. Esos fueron los retos de Trujillo. Entonces. Esos fueron y el rescate de las aduanas para poder producir económicamente, para poder generar recursos que le permitiera funcionar como gobierno. Okay. Ese fue el reto y se puede decir que Trujillo lo logró. Okay. Ahora, en varios momentos de los 31 años de gobierno de Trujillo, hubo varios presidentes de manera formal, pero en términos reales, el presidente era Trujillo. Cuando a Trujillo lo matan, Trujillo no era presidente. El presidente en ese momento era Joaquín Balaguer. Cuando a Trujillo lo matan, él era gobernador de Santiago de los Caballeros. Entonces, cuando cae el Trujillato, sí, la tiranía, la dictadura, viene un periodo convulso en el país de transición. Y en 1962, sí, llega el profesor Juan Bosch en las primeras elecciones democráticas después del Trujillato. Pasó Trujillo. O sea, llega Juan Bosch. Impacto y retos del profesor Bosch, aunque fue efímero, ¿no? ¿Cuáles fueron? El impacto fue que retornó al país la institucionalidad, la civilidad. Con Juan Bosch. Con Juan Bosch. Y que se dio la constitución, la mejor constitución que ha tenido la República Dominicana fue la constitución que votó el profesor Juan Bosch como gobierno. 7 meses nada más duró y no pudo desarrollar como gobierno. Entonces, sigue entonces Juan Bosch. Eso fue en el 1963. Correcto. Duramos 2 años y pico de conflicto, sí, de inestabilidad. Y en 1966 llega el Partido Reformista con el doctor Joaquín Balaguer al gobierno. 66, ahora, Balaguer. En el 1966. Impacto y retos de Balaguer. Hay mucha gente que dice que fueron las únicas elecciones que realmente Balaguer ganó. Un detalle de eso. Quien le pone el nombre de Partido Reformista y en ese momento era el mejor propagandista de Joaquín Balaguer, era Gregorio García Castro, y fue asesinado justamente en el mismo gobierno que él ayudó a asumir. Gregorio García Castro, Goyito, fue asesinado como resultado de la pugna entre los grupos militares en el gobierno de Balaguer. Cuando llega Balaguer en el 66, cuando llega Balaguer, ¿cuál es el impacto y cuáles son los retos del doctor Balaguer? El impacto es que inmediatamente se pacifica el país. O sea, se tranquiliza después de la revolución. Y el reto era lograr que justamente empezara a caminar la democracia en República Dominicana en términos institucional también. 12 años de Balaguer entonces. 12 años de Balaguer, 12 años de represión dura, pero 12 años también de crecimiento económico y 12 años también de construcciones. Todas las presas del país. ¿Más luces que sombras, Balaguer? No, yo creo que luces y sombras. Luces y sombras. Llega el 78. Don Antonio Guzmán Fernández, el cambio que el pueblo esperaba en ese momento. ¿Cuál es el impacto y los retos de don Antonio Guzmán? Don Antonio Guzmán llega en medio de una crisis de sectores militares que no querían que Balaguer saliera del poder. Y el mayor reto que tenía era el reordenamiento cívico, el reordenamiento de la democracia en la República Dominicana y detener un tanto la corrupción, que en ese momento estamos hablando de un alto nivel de corrupción durante los 12 años de Joaquín Balaguer, a tal punto que el mismo Joaquín Balaguer confesó que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho y que se habían formado
se habían enriquecido 300 funcionarios. Ahí está la toma, ahí está conmigo don Antonio Guzmán al llega Palacio. don Antonio Guzmán, representando al Partido Revolucionario Dominicano, y el Partido Revolucionario Dominicano en ese momento llega también como resultado prácticamente de lo que pudiera ser no solo una crisis política, sino también un problema en términos militares. Los militares no querían a Antonio Guzmán. Antonio Guzmán tuvo el coraje y la valentía de asistir a los cuarteles y dijo: yo voy a los cuarteles, y entró a los cuarteles porque los militares llegaron a expresar que a los cuarteles no iba a entrar Antonio Guzmán. Esa era parte de los retos de Guzmán. Sí. A desentar en términos de la corrupción que había, por un lado, y por otro lado, organizar los militares, la parte militar del país. Lo logró. No fuimos entonces. Lo logró. Pasó Guzmán. Pasó Guzmán. Y en algo vino Salvador Jorge Blanco. Luego de Guzmán, Salvador. Jorge Blanco viene. Y retos de Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco viene con el eslogan de mano limpia. Sí. Y termina apresado y sentenciado por corrupción. Wow. Cometió un grave error. 2 errores graves. Se supone que Salvador Jorge Blanco iba a fortalecer la economía, era su reto, y a fortalecer la democracia, eran sus 2 retos. Sí. Sin embargo, agarró e hizo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso causó, debido a lo fuerte que eran las condiciones de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional, una poblada en donde murieron más de 200 personas en 1984. Esos fueron los retos de Salvador y el impacto negativo que causó en ese momento. Sigue Salvador entonces. Después de Salvador Jorge Blanco, los 2 gobiernos del PRD tienen que verse, y ahí hacemos un pequeño paréntesis, el PRM debe verse en el espejo del PRD en esos 2 gobiernos. Esos 2 gobiernos, su mayor conflicto fue los conflictos internos de ellos mismos. Las pugnas entre Antonio Guzmán, Jacobo Magluta, Salvador Jorge Blanco, entre ellos mismos. Las pugnas de ellos llevaron al fracaso de esos gobiernos, a pesar de que Antonio Guzmán hizo uno de los mejores gobiernos que se han hecho en la República Dominicana. Entonces vamos a dejarlo entonces desde Trujillo, pasando por Balaguer, luego Guzmán y Jorge Blanco. En la próxima entrega, el próximo domingo, analizamos el paso de Jorge Blanco a los otros gobiernos hasta Luis Abinader. ¿Qué te parece? Sí, lo único que reiteramos, deben verse, dadas las pugnas internas que tienen ahora mismo el PRM, que se están matando entre ellos, deben verse en ese espejo, porque eso, como elemento, esos conflictos han sido los que llevaron al fracaso al PRD en los 2 gobiernos, tanto en el de Antonio Guzmán como en el de Salvador Jorge Blanco. Sí, bueno. Próximo domingo entonces, Salvador, la cita es aquí para seguir entonces. Joaquín Balaguer, 1986. Leonel Fernández en 1996. Correcto. Hipólito Mejía en el 2000. Leonel Fernández 2004, 2012. Danilo Medina 2012, 2016. Y Luis Abinader 2012, 2020. Y Luis Abinader en el 2020. El próximo domingo. ¿Verdad, Salvador? Así es. Mira, mi hermano. Y a usted, ¿qué? éxito. Gracias, Alba. Está marcado por el éxito. Gracias, mi hermano.